y chicos también había, y chicos había de Neuquén y de Río Negro. Bien, exactamente. Por ahí de La Pampa no pudieron venir porque coincidía que No, tenía ya programado el encuentro tenían que ver Cachuzo y Ferrolo, ¿viste? Eso es lo que pasa, ¿viste? claro. Así que bueno, pero digamos, hay, para que ustedes vayan teniendo idea, digamos, hay también en Río Negro y en algunas probablemente de las localidades de las que ustedes residen o trabajan o forman parte de esas comunidades, existen algunas experiencias que son muy significativas para los estudiantes, tanto de los niveles primarios como secundarios, sobre todo es allí donde se da el desarrollo del cooperativismo escolar y también del mutualismo escolar. Entonces, estas experiencias son muy significativas para el aprendizaje, porque le dan como un valor agregado a lo que van, a los contenidos, digamos, escolares, habituales, curriculares, y además, bueno, prepara de otra manera a las personas para diversos proyectos, digamos, que después en la vida ya más adulta pueden llevar adelante. Hay, hay dos experiencias en escuelas nocturnas, ¿no? En nivel terciario. El Claro, EBA 24 de Maquinchao es uno, y, perdón, el 57 de la noche de los Menucos, y el EBA 3 de Chipoleti, que también están trabajando. Como es una propuesta pedagógica y no productiva comercial, digamos, o de generación de otras cuestiones, también se puede adaptar al nivel terciario. claro, exactamente, digamos, una de las particularidades, previo a arrancar con el tema específico de hoy, digamos, del cooperativismo escolar y nos vamos introduciendo, es que en su momento, digamos, fue pensado y planeado para los estudiantes de los niveles primario y medio, menores de 18 años. Evidentemente, la escolaridad de adultos es una modalidad, digamos, que los últimos 15, 20 años ha tomado muchísimo más relevancia. Hola, Edgardo, el campeón de pádel de Jacobasi. Juega con viento a favor, por eso gana. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, como hay poco viento, Jacobasi, ¿no? Bueno, Hola, entonces, ¿cómo andan? ¿cómo andas, Edgardo? ¿Todo bien? Bien, bien, ustedes. Bueno, bien, bien. Se está dando esta cuestión de que también, digamos, en las escuelas de adultos, porque tenemos escuelas de adultos de nivel primario y también de nivel medio, eh, propuestas o proyectos o ideas de proyectos que tienen que ver con el cooperativismo o el mutualismo educacional. Entonces, bueno, eh, si bien las normativas están previstas para cierta edad, digamos, eh, como todo esto es, creemos, muy bueno para la formación, no hay por qué impedirlo. Bueno, eh, como ya somos 23 y probablemente se vaya sumando alguno más, bueno, para los que recién se unieron, estábamos un poco comentando que el parate de estas 2 semanas nos ha permitido, bueno, mirar, eh, digamos, los trabajos evaluativos y en términos generales, como le hemos comentado por la mensajería, las producciones han sido muy buenas, así que nuevamente los felicitamos a los que los han elaborado y los han presentado. Las devoluciones por ahí son medias cortas porque bueno, la verdad es que salvo en algunas excepciones que le hemos pedido sobre todo revisar algún concepto, no para que vuelvan a presentar el trabajo, sino para que vuelvan a releerlo y por ahí al releerlo se entiende lo conceptual, ¿no? En alguna cuestión
sobre todo el primer trabajo. Y para arrancar ahora, y antes de adentrarnos en el tema específico de cooperativa de trabajo, también aclarar para, con relación a la clase anterior, digamos a esta, que tenía que ver con los órganos sociales, en el trabajo que ustedes tenían que analizar un caso de una asamblea, de una convocatoria de asamblea. En general, todos observaron más o menos lo mismo, digamos, aquellas inconsistencias, llamémosle, que había en la convocatoria en cuanto a plazo. Y fíjense ustedes que ahí una de las cuestiones que había en la convocatoria era que se convocaba una asamblea extraordinaria, y cuando en realidad debía convocarse una asamblea ordinaria porque el tema que se trataba era memoria y estados contables, ¿no? Y más allá del tema de las notificaciones, el tema de las firmas del acta, etcétera, etcétera, digamos que por ahí fueron señaladas ahí como simplemente un señalamiento o una observación en algunas de las presentaciones. Y después había un cuadrito que marcaba, digamos, distintos temas que pueden estar incluidos en el orden del día, y había que como que marcar con una cruz cuáles correspondían a la asamblea ordinaria y extraordinaria. Y en general, digamos, las asambleas ordinarias pueden tratar todo ese listado de temas, porque la asamblea extraordinaria se convoca cuando no es el tiempo para convocar a una asamblea ordinaria, o cuando la necesidad de corto tratamiento en cuanto a plazo requiere de una convocatoria de asamblea. Y en las asambleas extraordinarias, digamos, el único tema que no podría ser incluido en el orden del día sería el correspondiente a memoria, estados contables, informe del síndico, del auditor, etc. Simplemente hacer esa salvedad para clarificar, digamos, ¿no? Y después algunas otras cuestiones que por ahí eran en algunas, quizás no fuimos lo suficientemente claros, entonces, bueno, es válido aclararlo ahora, que tiene que ver con cuando cesa la relación asociativa, es decir, cuando una persona física, humana o jurídica deja de ser parte de una cooperativa, se debería, esto a veces en lo real no siempre sucede, también esto hay que decirlo, digamos, siempre estamos hablando en el marco formal teórico, tendría que haber una liquidación de cuentas hacia el asociado que abandona la cooperativa, que deja de ser asociado, ¿sí? Que, digamos, finaliza el vínculo asociativo. Entonces, esa liquidación de cuentas, el concepto de equidad habla de que, digamos, el asociado, la interpretación es que el asociado se debería de llevar el capital aportado, aportado efectivamente, capital integrado, y ese capital integrado está compuesto por el capital inicial más los excedentes que se hayan capitalizado durante su permanencia en la cooperativa. A eso habría que deducirle las pérdidas que proporcionalmente le corresponde soportar y también las deudas que el asociado tuviera con la cooperativa, y eso nos va a dar un número final, ¿sí? Si ese número final es positivo, es lo que el asociado se lleva, o la cooperativa le debería reintegrar, teniendo en cuenta esos porcentajes que vimos que se destinan para reembolsar capital año a año. Pero también puede pasar que ese número de esa liquidación de esa cuenta, de esa suma algebraica de sumas y restas, dé negativo. Es decir, si da negativo, ¿qué significa? Que el asociado le está debiendo plata a la cooperativa. Obviamente que la realidad no va a pasar que el asociado venga y le devuelva la plata a la cooperativa. Esto es, digamos, es de bastante difícil ocurrencia en la realidad. Entonces siempre tengan en cuenta que lo que nosotros estamos planteando en estos encuentros y en estas clases es digamos, el marco formal, el marco teórico del cooperativismo, y después existe un marco real, una realidad de cada cooperativa, de cada situación en particular. Bueno, la idea del conocimiento, la idea de la formación cooperativa,
es tratar de acercar lo máximo posible ese marco formal con el marco real. Es decir, buscamos el ideal, que no siempre se da. Todas las cooperativas le vamos a encontrar la basurita en el ojo, ¿no? O vamos a encontrar determinados defectos o debilidades. No existe la cooperativa perfecta, como tampoco existe la persona humana perfecta. Todos tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades. Entonces, la importancia del conocimiento que da la formación, y en este caso intentamos, por eso el nombre o la denominación de este curso, de este dispositivo, que es la importancia de la formación continua, que tampoco a veces es continua, digamos, esa es un poco la contradicción. Pero como vivimos siempre sumidos en una realidad de contradicciones, y nosotros mismos somos muchas veces contradictorios, bueno, lo importante es que lo intentemos, ¿eh? Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión de esta introducción. Bueno, seguramente muchos de ustedes se habrán familiarizado con la clase, con la lectura de la clase. Y bueno, vamos a analizar un tipo muy particular de cooperativas, que es cooperativas de trabajo, que en algún momento dijimos, creo que al inicio estuvimos charlando sobre cuánto significa el cooperativismo de trabajo en el total de entidades cooperativas que hay en la actualidad, digamos. En la provincia de Río Negro estamos hablando de más, ya de un 60%. Digamos, como que nos quedamos cortos con el número que tenemos acá en la presentación de la clase. Debemos andar por el orden del 67% del padrón de cooperativas activas en cuanto a su matrícula, es decir, que no tienen matrícula suspendida, ni están con retiro de autorización para funcionar y demás. Basta con que ustedes puedan acceder, si ya lo hicieron porque anduvieron buscando resoluciones en el INAES, si entraron a la página del INAES, que es el organismo nacional, van a poder hacer la búsqueda de entidades por provincia, y si se fijan en el padrón de la provincia de Río Negro, que es un documento que tiene acceso público, lo pueden descargar y demás, van a ver que la cantidad de cooperativas de trabajo supera las 240 entidades tranquilamente en Río Negro, en cantidad. Después que encontremos cooperativas que están funcionando más o menos, bueno, ahí ya tenemos que hacer un trabajo más fino de discernimiento. Hay cooperativas de trabajo que están funcionando muy bien, otras tendrán sus dificultades, y bueno, acá tenemos, no sé si tenemos, además de Carlos, algún otro representante de cooperativismo de trabajo, pero digamos, y un poco del material de lectura de Buoto que ustedes tenían, cuáles son los desafíos del cooperativismo de trabajo, marca estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad económica, financiera, etcétera, etcétera, del cooperativismo de trabajo, ¿no? Tenemos, bueno, hoy, qué sé yo, en la cooperativa La Hormiga Circular, dijimos, Carlos, que ya está cursando por su año número 37, vamos para el 38. Claro, ya están, digamos, cercano a son sub 40, pero están ahí cercano a los 40 años de permanencia, de trabajo, de esfuerzo. Y hay otras cooperativas que, bueno, que también están con una cantidad de años interesante. Digamos, acá en la zona nuestra hay una cooperativa de trabajo que se llama Cotravili, que ya tiene también alrededor del año 96, o sea, estamos hablando de casi 30 años. Bueno, Edgardo, que está acá presente, nos puede comentar un poco también el caso de la cooperativa Frigoríficos JJ Gómez, que los que son de la zona de Roca y alrededores la deben conocer, que bueno, que reactivó un frigorífico que estaba totalmente derruido en Ingeniero Jacobacci, y hoy le está dando trabajo a una cantidad importante de trabajadores en el rubro de la carne.
y que los ha asociado. Entonces, bueno, vemos que el cooperativismo de trabajo en algunos casos tiene genuinamente una incidencia positiva, digamos, para la vida de las personas. Entonces, en principio, marcábamos un poco en la desarrollo de la clase que las cooperativas de trabajo son cooperativas como las demás, teniendo en cuenta la definición que vimos en la primera clase respecto de lo que es una cooperativa, ¿no? La definición de la ASI no la vamos a repetir, pero sí podemos marcar, digamos, algunas cuestiones particulares de las cooperativas de trabajo que tienen que ver que sus miembros o las cooperativas de trabajo son organizaciones que están conformadas por miembros que son personas humanas, en donde el esfuerzo propio y la ayuda mutua son fundamentales, que aportan sus capacidades laborales, es decir, el trabajo personal en la cooperativa, que producen un bien o un servicio que lo ofrecen a, bueno, a eso que se llama mercado, digamos, a eso que no sabemos muy bien qué es, pero digamos es donde funciona la demanda de determinados bienes y servicios. Que el aporte más, digamos, primordial o fundamental es la fuerza del trabajo, y que el servicio cooperativo en este caso, que era una de las preguntas justamente de la actividad de esta clase, o es una de las preguntas, ¿cuál es el servicio cooperativo que la cooperativa de trabajo intenta darle a sus asociados? Que es la posibilidad de tener trabajo, lo que se llama servicio de dación de trabajo o servicio de ocupación, ¿sí? Esto un poco desde lo conceptual. También se dice que en la teoría, nuevamente, y esto lo remarcamos, la forma cooperativa o el tipo cooperativo de trabajo es como la forma más perfecta de cooperativismo, porque también en teoría, si los asociados viven de la cooperativa, también viven para la cooperativa. Esto también hay que decirlo que no siempre pasa así, digamos. Probablemente en muchas organizaciones cooperativas de nuestra provincia y del país, hay personas que solo tienen como fuente de ingreso el trabajo que realizan en la cooperativa, o también tienen alguna otra fuente de ingreso, digamos. Voy a poner como ejemplos cooperativas de trabajo que tenemos en la provincia de Río Negro que incursionan en el campo de la docencia, es decir, tenemos cooperativas de trabajo que brindan educación, donde los asociados a esas cooperativas de trabajo son los docentes, pero también son los auxiliares, el personal de servicio de apoyo, lo que se llama PCA, administrativo, etcétera, que conviven en esa figura. Y probablemente haya docentes que trabajen en la cooperativa, digamos, como educación privada que se la considera, pero también trabajen en escuelas estatales. Entonces, no siempre el principal ingreso proviene de la cooperativa, sino que complementa a otro ingreso. Entonces, en teoría, si esa teoría es que el asociado vive de y para la cooperativa, el esfuerzo y la dedicación se supone que es plena, mayor, dependen unos de otros, digamos, y debería de funcionar como un engranaje perfectamente sincronizado y lubricado, en términos metafóricos lo digo, ¿no? Y también en las cooperativas de trabajo se da esta característica de que pueden confluir, digamos, como asociados, no solo personas que sean, que tengan un oficio, sino que puede haber profesionales, puede haber técnicos. Ejemplo, también puedo dar que en El Bolsón, no sé si hay alguien del Bolsón, creo que no, existe una cooperativa de trabajo que brinda servicios médicos, o sea, tienen una clínica que se llama La Merced, y ahí confluyen también, vuelvo a reiterar, médicos, enfermeros,
personal de cocina, personal de limpieza, administrativos. ¿Se entiende? Un poco es hacia dónde vamos con el concepto. Otro de los aspectos, y que por ahí vamos a puntualizar mucho, tiene que ver con el vínculo jurídico entre la cooperativa y el asociado, que es una cuestión que a veces no queda del todo clara, y la idea es afirmar y clarificar que el vínculo jurídico del asociado con la cooperativa es de carácter asociativo y ajeno a toda relación de dependencia. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, y además, ustedes ahí en el material de la clase han podido ver, digamos, determinadas normativas que van en ese sentido, pero que también hacen alguna reserva que ya vamos a comentar. Por ejemplo, la resolución 4664 de la Autoridad Nacional de Aplicación en materia de cooperativas, que es el INAES, habla que la relación jurídica entre la cooperativa de trabajo y sus asociados es de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con contrataciones de carácter laboral, civil o comercial. Dice que son actos cooperativos de trabajo, ya que estos actos tienen que ver con todas aquellas acciones que lleven al cumplimiento del objeto de la cooperativa. En el estatuto de una cooperativa de trabajo, bueno, muchos de ustedes tomaron otro tipo de cooperativas para el trabajo, para los trabajos de evaluación, pero en los estatutos de las cooperativas de trabajo, el objeto social del artículo 5, que habitualmente es donde está el objeto social en toda cooperativa, arranca diciendo o manifiesta que la cooperativa tendrá por objeto, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, las actividades inherentes a, y ahí detalla todas las actividades que la cooperativa va a desarrollar. Luego tenemos una normativa que también es vieja, es del año 92, que es de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, la resolución 784 del 92, que también va en el mismo sentido, dice que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes. ¿Qué significa dependientes? Que no están en relación de dependencia, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos. Es decir, que también podríamos decir que los asociados a las cooperativas de trabajo, de acuerdo con esta resolución del ANSES, son trabajadores autónomos asociados. Y después hace la observancia o la observación, esta misma resolución, diciendo que, bueno, más allá de lo establecido en el artículo primero, dice, no obstante puede darse, en casos particulares, que exista una duda razonable. Es decir, una duda razonable de que como que se estuviese empleando a una persona, no como un trabajador asociado con derechos y obligaciones, sino como algún encubrimiento de una relación laboral de dependencia. Y en el mismo sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que ahora va a ser otra agencia, que se llama Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de acuerdo a la información trascendida en los medios, se va a llamar ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En el año 97 también habla en el mismo sentido que los asociados a las cooperativas de trabajo que hayan sido habilitadas legalmente, constituidas, autorizadas a funcionar por la autoridad de aplicación, deben ingresar sus aportes con destino al régimen nacional de seguridad social como trabajadores autónomos. Y también hace la observancia, se considerarán los casos que ofrecieran razonable duda. ¿Sí? Bueno,
por ese motivo, digamos, los trabajadores de una cooperativa de trabajo, en general, son aportantes al régimen del monotributo. Monotributo, en algunos casos, monotributo social, en otros casos, monotributo para asociados a cooperativas de trabajo, y en otros casos, cuando exceden, digamos, los ingresos mensuales o establecidos para cada categoría, van ascendiendo en esa categorización. También puede pasar, que las cooperativas de trabajo, a partir de, recordame la resolución, Rosa, la del 2013. Bueno, La del 2013. no, 2013 no, 2014. Bueno, pero hay una resolución del INAES que también permitiría que las cooperativas, a través de una asamblea de la cooperativa, ordinaria o extraordinaria, pueda resolver que, a los efectos previsionales, los asociados trabajadores de la cooperativa puedan hacer las aportaciones como si fuesen empleados en relación de dependencia. Lo digo así en estos términos, ¿por qué? Porque ha pasado, por ejemplo, en cooperativas de trabajo que se han conformado a partir de la recuperación de una empresa, que venían con muchos aportes de una actividad, pongámosle un ejemplo, la actividad metalúrgica, ¿no? Entonces, el régimen metalúrgico en relación de dependencia tiene determinadas condiciones por el convenio colectivo de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, al pasar a ser monotributista, ¿sí? Al momento de jubilarse, ¿qué sucede? Bueno, te computan los últimos 10 años, los últimos 10 años aportaste como monotributista, te va a quedar una jubilación mínima. Entonces, para poner un parche a esa situación, la autoridad de aplicación estableció que, a través de una asamblea, se podría llegar a aprobar que una parte o todos los asociados aporten como si fueran empleados, pero solo a los efectos de la seguridad social, específicamente de la futura jubilación, ¿sí? Bueno, otra cuestión importante que debemos de señalar. Sí, Rosa. En el 2013 hay dos resoluciones, la 4464 y la 4664, que también habla más o menos del régimen del monotributo y el seguro, la obra social. Claro, exacto. Ambas hablan un poquito de cada una. Claro, hablan bueno. Cosas también. Exactamente. Gracias por el dato. Esas dos resoluciones establecen estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, es decir, al ser un trabajador autónomo asociado, el miembro de una cooperativa de trabajo, digamos, no es que está fuera del régimen de la seguridad social. Debemos decir y adelantar, digamos, una opinión que es personal, que no está resuelto el tema de la seguridad social para los asociados a las cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy un asociado a una cooperativa de trabajo que es monotributista tiene, si paga el monotributo, tiene el aporte para la jubilación, que va a cobrar la jubilación mínima cuando se jubile, paga una obra social de la cual habitualmente no recibe un servicio, y también, digamos, tiene estas resoluciones que ahora te doy la palabra, Rosa, que marcaba Rosa, establecen que, bueno, un asociado a una cooperativa de trabajo tiene que tener cubierto, y si no lo tiene cubierto, la cooperativa lo tiene que cubrir, que es, por ejemplo, en el caso de que tenga un accidente de trabajo, y no está establecido, pero digamos, un seguro de vida no vendría mal. Entonces, básicamente la cobertura a la seguridad social en los asociados de las cooperativas de trabajo pasa por las aportaciones al régimen jubilatorio, la obra social, el seguro de accidentes de trabajo. No está,
vigente o no rige para las cooperativas de trabajo el sistema de aseguradora de riesgo del trabajo, si bien hubo un decreto en el gobierno anterior, pero nunca se terminó de implementar. Y agregarle a eso un seguro de vida, digamos, como costos de la seguridad social para tener en cuenta. Rosa. Hacer la salvedad que las personas, los asociados a las cooperativas de trabajo, tienen que tener en cuenta al momento de solicitar el monotributo, averiguar en ANSES, en el caso hipotético de que tengan alguna asignación o algún beneficio del Estado, porque no todas son compatibles. Y ANSES, al igual que el INAES, vive emitiendo resoluciones donde va modificando periódicamente esta cuestión. Entonces, por ahí, tenerlo en cuenta, porque la pueden llegar a perder automáticamente. Claro, eso por ahí se da, sí, se da o se ha venido dando en casos en que las cooperativas, los asociados a las cooperativas de trabajo son beneficiarios de algún programa social, Claro. digamos, a veces, bueno, preguntan asignación universal por hijo o algún otro tipo de programas, aunque hoy por hoy, digamos, han sido bastante podados, por lo cual, digamos, la asignación universal por hijo, por ejemplo, no es una asignación que no sea incompatible con la pertenencia a una cooperativa de trabajo en tanto y en cuanto no se supere determinado monto de ingresos anuales, ¿no? Eso, digamos, en el caso de que corresponda, deberían de averiguarlo, digamos, cada beneficiario lo debería, o cada asociado debería averiguarlo. Sí, Rosa. En un momento se admitía presentando una declaración jurada, pero luego se modificó y ya no se permitía. Entonces es como la semana a semana. Esta semana lo permitimos, la semana que viene no lo permitimos, la semana que viene lo volvemos a permitir. Por eso siempre hay que tener en cuenta ir a ANSES y consultar si es admisible o no. Correcto. Es decir que, de alguna manera, cada persona va a tener que tomarse ese trabajo de averiguarlo para, bueno, no caer en una incompatibilidad que lo pueda llegar a perjudicar, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de remuneración del trabajo que los asociados prestan efectivamente en las cooperativas de trabajo, hay que tener en cuenta lo siguiente. También esto un poco lo vieron en esos principios de las cooperativas de trabajo que Felipe Bouché, por allá por 1830, elaboró, digamos, fue un precursor o un pionero del cooperativismo de trabajo, un francés llamado Felipe Bouché, ¿sí? Que es un poco el material, dentro del material de la clase ustedes lo tienen. Entonces, esta persona que decía, planteaba que si los trabajadores se organizaban, y eliminaban la figura del patrón o del empleador, por decirlo de alguna manera, y se transformaban ellos en sus propios empleadores, lo que podrían llegar a lograr, siempre en la teoría, hablando, es que la plusvalía o la ganancia con la que se quedaba el patrón o el empleador, ¿no? La patronal, la iban a apropiar los trabajadores y la podrían distribuir entre ellos y de esa manera iban a mejorar los ingresos. Obviamente estamos hablando en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos eso a hoy, digamos? Los asociados a las cooperativas de trabajo, lo que tendrían que tener en cuenta o las cooperativas de trabajo y sus miembros tendrían que tener en cuenta es que la base para la retribución del trabajo de los asociados debería de ser el valor de mercado del trabajo. Hay un micrófono abierto, dice Carlos, por ahí capaz que interfiere. Bueno, el valor del trabajo, de la hora de trabajo, de la tarea, etcétera, etcétera, está establecido, digamos, en el mercado del trabajo por los convenios colectivos. Entonces, la referencia para retribuir el trabajo de los asociados a una cooperativa de trabajo es el convenio colectivo de la actividad, llamémosle principal, o de las actividades que tenga la cooperativa. Digamos, si es una cooperativa de trabajo artístico, bueno, no sé si hay un convenio colectivo en ese ámbito, pero digamos, no lo hay.
Bueno, entonces, pero sí, por ejemplo, en el caso de la construcción, en el caso del personal de la salud, en el caso de la carne, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se toma como base esa retribución y obviamente que se trata de, o la aspiración debería ser poder superarla. Pero también está la otra, digamos, ¿qué pasa si la cooperativa no tiene trabajo? Si la cooperativa no tiene trabajo, ahí también los asociados a la cooperativa asumen el riesgo empresario. Y se da con esta característica, digamos, lo que se denomina el fenómeno de la autogestión. Es decir, los asociados asumen ese rol de dueños, todos son dueños, y por ende, digamos, participan de los beneficios de la autogestión en el caso de que les vaya bien, pero también asumen el riesgo de que cuando no hay trabajo no van a tener ingresos para distribuirse, ¿correcto? Entonces, bueno, queda claro entonces que, o lo que les tiene que quedar en claro a ustedes, que la base para la retribución del trabajo en las cooperativas de trabajo tendría que ser el valor de mercado del trabajo vinculado con una determinada actividad que va a estar establecido por algún tipo de convenio colectivo, digamos, ¿no? Si hablamos de, vuelvo a reiterar, de la construcción, de la actividad metalúrgica, de la actividad de la alimentación, dependiendo de qué, de la sanidad, de la docencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Carlos Alberto Mazzolo levantó la mano, sí. Carlos. Sí, trataré de que sea cortito, porque digo, coincido plenamente con todo el enfoque que has hecho, Héctor, que en una cooperativa de trabajo, digamos, lo fundamental es el trabajo del asociado. O sea, una cooperativa de trabajo sin el trabajo de sus asociados no es cooperativa de trabajo. Y un asociado a la cooperativa de trabajo que no trabaja en su cooperativa está compitiendo con esa cooperativa. Digo, trato de sintetizar de donde pienso yo esto que vos decís. Pero en una cooperativa de trabajo, a diferencia grande con otras cooperativas, los asociados, en el caso de me quiero remitir a una cooperativa de trabajo artístico, los asociados también son empresarios. Entonces, cuando se habla de la distribución justa o equitativa del ingreso, no sabemos si tenemos que fijarnos en, a ver, yo te dije que no con la cabeza, los únicos que tienen un convenio que no tiene solidez, no tiene consistencia, es la Asociación Argentina de Actores, y en general lo tienen para el cine, para el streaming, para la televisión, no para el teatro. Ahora, sí tenemos claramente en nuestro país, yo creo que todo el mundo de nombre lo pueden conocer, al mayor empresario teatral de nuestro país, que es Rottenberg, que es un excelente empresario teatral, dueño de salas y demás, que durante la pandemia fue un ejemplo de no despedir a nadie y sostener bla, bla, bla. Entonces, ahora vuelvo a mi cooperativa. Me tengo que basar en el convenio colectivo de los actores, que en alguna medida lo tiene la Asociación Argentina de Actores, o me tengo que basar en los ingresos de Rottenberg, porque también soy empresario teatral o del espectáculo. Entonces, es interesantísimo esto para desarrollarlo, porque siempre se nos enfoca como trabajadores. Y yo muchas veces digo, yo soy empresario teatral. La gran diferencia que tengo con Rottenberg es que como empresario teatral de una cooperativa de trabajo no tengo fines de lucro. Aspiro a una distribución justa del ingreso dentro de nuestra cooperativa. No a ganar plata porque tenemos una sala o porque traemos espectáculos, sino a que la distribución del ingreso sea justa y equitativa. En momentos como los actuales en la Argentina, esto que estoy diciendo es una utopía total.
porque no existe, vos decías el convenio colectivo de trabajo, sí, yo también fui docente, en este momento no tenemos convenio colectivo de trabajo como docente, soy jubilado, no tengo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ya que estamos teorizando, yo quisiera que pongamos en la misma, a ver, lo puedo llevar a las cooperativas de construcción, donde entonces tengo el trabajo del asociado de una cooperativa de construcción como albañil o como empresario constructor. Lo puedo llevar a una cooperativa de consumo, donde se miden los empleados de una cooperativa de consumo y no de los consejeros que tienen una cooperativa bancaria como Credicop, donde, a ver, no hablamos de lo que gana Heller, hablamos de lo que ganan los asociados. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, siempre se toma una parte de la cooperativa y no la totalidad de la cooperativa. Yo lo que quiero saber es, bueno, ¿qué opinan los que están acá en la audiencia? ¿O qué opinan Rubén, Carlos Elosegui, Héctor, Rosa, de esta apreciación? Yo trato cada vez más de desprenderme que soy solo trabajador de la cultura. Soy trabajador de la cultura y empresario de la cultura sin fines de lucro. Eso lo aclaro siempre. Bueno, mirá, te voy a responder con lo que decía Felipe Buché. La primera apreciación que Felipe Buché decía es que los asociados se constituirán en empresarios. Bueno, es cierto lo que vos decís, y quizás tenemos la tendencia de que, digamos, por decir, bueno, los asociados trabajadores, y son asociados trabajadores y empresarios, digamos, ¿no? Es decir, bueno, porque en definitiva también el empresario es un trabajador, digamos. Y está esta cuestión de que el sistema cooperativo de trabajo lo que busca es justamente que el asociado, trabajador y empresario, o si querés lo ponemos en primero, el empresario, asociado y trabajador, o sea, el orden de los factores no alteraría el producto en este caso, digamos, lo que se busca es que pueda tener el mejor ingreso posible, ¿no? Entonces, si vos te haces millonario siendo asociado a una cooperativa de trabajo y por consecuente empresario y por consecuente trabajador, bueno, el objetivo de la cooperativa estaría cumplido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en sí, digamos, una de las cuestiones que vos mencionaste respecto de la cuestión de lucro, la cooperativa en sí como institución, como organización, como entidad jurídica, no tiene finalidad de lucro. Lo que sí busca es que el beneficio lo reciba el asociado, en este caso, trabajador-empresario, ¿sí? Empresario-trabajador. ¿Está? Entonces, bueno, en función de eso, digamos, más allá de todo este marco teórico que estamos haciendo, que es interesante debatirlo, y efectivamente decir, a ver, tu pareja, tu media naranja, tu esposa, concubina, acompañante transitoria, puede decir, salgo con un empresario que es Carlos Alberto Mazzolo, empresario de las artes, del mundo del teatro, del arte y demás, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta en el banco Credicop, puedo decir soy dueño de un banco. Si soy consumidor de la cooperativa obrera y me asocié, puedo decir soy dueño de una empresa de consumo, ¿no? Las chicas que están ahí en la zona de Valle Medio, La Marca y demás, que son asociadas a la cooperativa de agua, pueden decir, bueno, nosotros somos dueñas de la cooperativa de agua y estarían diciendo la verdad. Y así cualquiera de los que esté asociado. O sea que, digamos, en definitiva, coincido. A veces, como que también en esta cuestión, bueno, solemos utilizar estos términos y bueno, está bueno que vos lo traigas para que, digamos, bueno, sí, los asociados a las cooperativas de trabajo son empresarios. ¿Por qué? Porque eliminaron la figura del patrón. Son ellos sus propios patrones y tienen esa doble figura. Son trabajadores y dueños, empresarios, ¿no? Como querramos llamar. Pero bueno, no quiero
ahí Rubén había levantado la mano, seguramente tiene para hacer algún aporte. Sí, yo creo que a ese concepto, Carlos y al resto, lo que tenés que agregarle es el hecho de que en las cooperativas de trabajo vos tenés que estar de los dos lados del mostrador. A eso se refiere también el tema del empresario, no que vos seas Rottenberg. Ojalá seas Rottenberg, mejor dicho, que lo superen con la hormiga circular. Pero el tema es, yo soy pozero, yo hago pozos, y no solo hago el mejor pozo, sino que ahora tengo que salir a venderlo. Y salir a venderlo es la parte empresaria de la cooperativa. Entonces, hasta esa parte se dirige, no al hecho de empresario como, pues, no sé, el dueño de Canal 9, Soldán, no sé, cualquier empresa, sino al hecho de que la cooperativa es una empresa y vos tenés que comprar, vender, hacer marketing, costos, todas cuestiones relacionadas a empresas. Entonces, a partir de ahí es donde estás en los dos lados del mostrador. Tenés que salir a hacer cachuzo ferrolo y tenés que salir a vender cachuzo y ferrolo. Por más que ya es un elemento que se vende solo en muchísimos lugares. Yo creo que ahí se maneja el empresario. No otra cuestión. Bueno, pasó la moto y tocó bocina. Carlos Elosegui, ¿levantaste la mano? Sí. Bueno, coincido con lo que dice Rubén, simplemente quería hacer un pequeño aporte de que en esa doble función de trabajador asociado, de empresario de su cooperativa, hay algunas cuestiones a resaltar que, más allá que no hay un fin de lucro, pero el trabajador de la cooperativa, en competencia con el trabajador en relación de dependencia, ingresa en una situación de desventaja en cuanto a los ingresos. El empleado en relación de dependencia tiene un techo y tiene un piso que es el convenio colectivo de trabajo, sabe lo que gana hoy, sabe lo que va a ganar el mes que viene, y bueno, salvo que se modifique el convenio colectivo, no va a ganar más. Tiene 13 sueldos al año contando el aguinaldo, que el asociado a la cooperativa no lo tiene. Cuando cobra el anticipo de retorno, a cuenta de resultados normalmente lo cobra mensualmente. Aguinaldo no cobra, sí va a tener la opción de, cuando se distribuyan excedentes, si es que los hay, de poder acceder un poco, levantar un poco el ingreso que tuvo, que no depende de algunas cosas, depende si se vota a favor o no en la asamblea, porque por ahí se vota por capitalizar, no por distribuir. Y también tiene una cosa importante que abordaba Héctor al principio, que también es una cuestión de desventaja al asociado de la cooperativa de trabajo, que es la cuestión previsional. Se va a jubilar, normalmente depende de las actividades, pero 10 años después, porque el organismo de recaudación, que es AFIP, interpreta que es muy bajo el aporte que hace, entonces lo jubila después, no lo jubila antes, lo jubila en base a lo que portó, que es poco. Entonces no solo se jubila más viejo, sino que se jubila ganando menos. Eso con lo que hace a la cuestión laboral del asociado a la cooperativa. Y la cuestión empresarial, que es importantísimo lo que vos planteás, Carlos, lo veíamos hace años con la experiencia, el auge de las cooperativas de trabajo vinculadas a los galpones de empaque, y que también hace un aporte importante Héctor Ressel cuando dice que, y Rubén, cuando dicen que depende de la gestión de los que conducen ocasionalmente la cooperativa, salir a vender bien el trabajo que hacemos, colocarnos en el mercado. Yo me acuerdo, me daba mucha lástima, mucha tristeza ver que formaban una cooperativa tras otra, se peleaban, formaban otra, capaz que había 50 cooperativas en poco tiempo que terminaban compitiendo entre ellas, compitiendo mal, regalando el trabajo de todos, y evidentemente el tiempo demostró que ese no era el camino es resaltar lo que hacemos, la profesionalidad, lo que vos mencionás, que seguramente una obra de teatro que hace hoy La Hormiga Circular no tiene nada que envidiarle a una obra de teatro en Buenos Aires. Entonces, eso hay que salir a venderlo, y ese sería el desafío con respecto a la parte empresarial. Nada más. Gracias, Carlos. Sí,
Un pequeño comentario. Yo quise, está muy claro lo que dice Carlos Elosegui y comparto lo que dice Rubén y Héctor, ya lo dije de antemano, yo no estoy haciendo una postura en contra, pero digo, los que leemos los diarios vimos que siempre hay coloquios empresariales como el de IDEA o ese tipo de cosas, donde ninguno de los que estamos acá en la pantalla nos imaginamos que me van a llamar a mí al coloquio de IDEA como empresario teatral. Y fíjense el remate de la postura de Carlos, adscribo al 100% lo que acaba de decir Carlos Elosegui. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a las obras que vienen de cualquier capital del país, pero en todos los pueblos o en todos los municipios donde habitamos todos nosotros, cuando se hace la fiesta del pueblo o alguna fiesta importante, hay espectáculos locales y espectáculos nacionales. Nosotros hemos plantado una base ideológica que hasta ahora nos está dejando sin trabajo. Nosotros dijimos, si en la fiesta de los 100 años de Regina se contratan espectáculos, tengan en cuenta que la hormiga circular son espectáculos nacionales, no locales. Por supuesto, contrataron a, no sé cómo se llama, Cacho Garay, lo contrataron a los Tipitos y a otros que no sé ni cómo se llama, a la hormiga circular no la contrataron. Mientras tanto, la hormiga circular tiene que andar viajando miles y miles de kilómetros para poder trabajar, porque es muy poco el reconocimiento en este aspecto que tiene en su localidad, en su medio y demás, por más que parezca con el decir de nosotros, de los que estamos acá, que está posicionada. A ver, nosotros buscamos un posicionamiento en la historia que fue la siguiente. A nosotros nos decían y creían que en Regina, en el Alto Valle de Río Negro, uno triunfaba si iba a Buenos Aires, y nosotros nos negamos a ir a Buenos Aires. Uno triunfaba si iba a la televisión, y nos negamos a ir a la televisión. Y le preguntábamos a la comunidad qué era triunfar. Y ir a Europa. Fuimos 4 veces a Europa sin pasar por Buenos Aires ni por... O sea, demostramos toda una serie de cosas, pero seguimos estando en el mismo lugar y con el mismo concepto de la calle, de la gente y hasta de los propios artistas cooperativistas y demás, que hasta ni siquiera quieren ser llamados trabajadores de la cultura, y que los llaman por 4.000 pesos para tocar en la fiesta y van y no pueden comprar ni la cuerda de la guitarra con lo que le pagan acá. Mientras los empresarios municipales cobran un puesto para un artesano 500.000 pesos por día. Digo, esto es un absurdo de absurdidad total, pero ¿cómo hacemos para colocar la palabra empresario y que algún foro o algún empresario municipal o empresario gubernamental de la provincia o de la nación, porque en este momento yo los considero así, nos llamen a sentarnos en la mesa para discutir políticas culturales? Es muy difícil. Nosotros creemos que estamos capacitados para eso, pero no nos llaman para eso. A lo sumo podemos aspirar a un pequeño subsidio, y a pesar de que la otra vez discutimos acá en este medio con una compañera de Credicop, ni siquiera Credicop nos da créditos. Entonces, bueno, redondeo de esa forma, digo, yo por eso quiero instalar que en las cooperativas de trabajo somos, además de trabajadores, empresarios. Punto. Y gracias por los aportes, porque son riquísimos. No, gracias a vos, Carlos. Bueno, no sé si estamos aburriendo a la audiencia, pero bueno, por lo menos no habla uno solo. Simplemente para seguir remarcando cuestiones que son propias de las cooperativas de trabajo, hablamos de la cuestión de la seguridad social, de la retribución, y a continuación hablaremos de lo que se denomina el concepto de mutualidad rigurosa. Bueno, Carlos también lo señalaba, Carlos Mazzolo. En las cooperativas de trabajo, digamos, existe una regla que se denomina de mutualidad rigurosa,
que también tiene una excepción y que ya la hemos visto en encuentros anteriores, que tiene que ver con que para ser asociado a la cooperativa hay que trabajar en la cooperativa y para trabajar en la cooperativa hay que ser asociado, ¿sí? Básicamente esa es la regla que se denomina mutualidad rigurosa en las cooperativas de trabajo. ¿Esto qué significa? Que los asociados a las cooperativas de trabajo, y está también de alguna manera enumerado en esos principios que planteó Buchet en el 1831, las cooperativas de trabajo no deberían, en teoría, contar con personal, digamos, personas en relación de dependencia o en negro, aunque a veces sucede también, esto es cierto. Entonces, la autoridad de aplicación, y ahí viene la cuestión de excepcionalidad, dictó por allá por el año 75, bastante cercano a la sanción de la ley de cooperativas y a la constitución del entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa, la resolución 360 del 75, que muchos de ustedes la estuvieron viendo cuando hablamos en una de las clases pasadas respecto de todas aquellas resoluciones que tienen que ver con la operatoria con los asociados. La resolución 360 plantea cuáles serían las causas por las cuales las cooperativas pueden llegar a tener personal no asociado trabajando en la cooperativa, y ese personal, si no es asociado, va a estar en relación de dependencia. Entonces habla de sobrecarga circunstancial de trabajo, tareas estacionales, o la necesidad de contar con algún técnico profesional especialista en alguna cuestión determinada, y en ese caso no podrían excederse los periodos de contratación, a lo sumo en el plazo más largo de 6 meses. También aquí hay una confusión y es importante aclararla, que bueno, mientras esta situación perdure en alguna de las categorías que menciona la resolución, la persona que trabaja para la cooperativa lo hace en relación de dependencia y la cooperativa se transforma en empleadora. Por lo tanto, debería, vamos a hablar en términos potenciales, inscribirse como empleadora y pagarle a esa persona o a esas personas que tenga en esa situación el sueldo del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? También respecto a la cuestión retributiva de los asociados, muchas veces ocurre que los asociados deciden repartirse ese adelanto a cuenta de resultados. Sí, Elena. Es la resolución 360 del 75. Está en el desarrollo de la clase, está señalada. Resolución 360 del 75. Las cooperativas de trabajo del rubro de la construcción tienen empleo de relación de dependencia. Bueno, puede pasar, digamos, podría llegar a pasar que eso suceda, pero digamos, también es, en el caso de que la cooperativa contrate por tareas estacionales o por tiempo limitado, no puede excederse de los 6 meses, digamos, y tampoco podría, después de los 6 meses, volver a hacer un contrato por otros 6 meses, porque eso denotaría, digamos, la continuidad laboral. Entonces, transcurrido el plazo, la cooperativa de trabajo o asocia a la persona o finaliza el vínculo, ¿sí? Digamos, y eso, cualquier interpretación en contrario es errónea y va a estar la cooperativa, en caso de hacerlo, digamos, no digo que no haya casos, pero va a estar expuesta a, bueno, sanciones por parte de las autoridades laborales, etcétera, etcétera, si realizan una inspección, si le realizan una inspección a la cooperativa. Entonces, estas normas tienen ese sentido, ¿sí? Salgo de la cuestión de la mutualidad rigurosa y vuelvo un poquito a la cuestión de la retribución o de la remuneración del trabajo de los asociados, que no se llama sueldo, sino que se llama adelanto a cuenta de resultado o anticipo a cuenta de excedentes o anticipo de retorno, ¿sí? Tiene esa caracterización.
Es decir, la cooperativa de trabajo adelanta a sus asociados empresarios parte del resultado que va a ser el resultado final. Y acá también suele haber un error, creo yo, desde lo conceptual, que es que cuando vimos los principios cooperativos hay el tercer principio, que es la participación económica de los asociados, y uno de los valores de las cooperativas es la equidad. La distribución de lo que ingresa y la valoración del trabajo que cada asociado hace, o se hace de cada asociado, del trabajo de cada asociado, seguramente va a tener o va a contener en ese valor la especialización que el asociado tenga, el tipo de tarea, etcétera, digamos. En el ejemplo que yo les podía dar de una cooperativa de trabajo de servicios médicos, seguramente la retribución del médico no es la misma que la de la enfermera, ni es la misma del cocinero, ni es la misma de la persona que hace los trabajos de higiene o de limpieza, ¿sí? En la tarea de la construcción, si vamos a ese rubro, tenemos el ayudante, el medio oficial, el oficial, el encargado, etc. Entonces también, al momento de la organización, y ahí va la gestión empresaria, lo que decía Rubén es muy interesante. ¿Por qué? Porque si vos haces un pozo o sos el mejor pozero, tenés que salir a vender los pozos. Y ahí está la cuestión de la gestión cooperativa, de la gestión empresarial cooperativa, que los asociados a la cooperativa de trabajo asumen ese rol de a la vez hacer el pozo, pero también tenés que salir a venderlo, pero también tenés que salir a abrir una cuenta en el banco, pero también tenés que salir a facturar, tenés que salir a cobrar, digamos. Toda esa gestión de coordinación, alguien en la cooperativa la hace, y en función de la tarea que a cada asociado se le asigne, se le va a asignar también una retribución. La tarea en base a la especialidad que tenga, a la formación que tenga. Entonces, es justo establecer una escala de remuneración de ese adelanto, ¿sí? Hay algunas cooperativas que lo tienen resuelto, otras que no. También lo justo puede ser que todos cobren lo mismo porque todos hacen una tarea parecida. Digo, acá, por ejemplo, a ver, en algún momento en la cooperativa de trabajo Viedma, que hace barrido y recolección de residuos, todos cobraban iguales. Y habían definido que los que eran integrantes del Consejo de Administración, porque tenían que hacer gestiones más allá del horario de su tarea, bueno, se les compensaba ese horario extra o esa responsabilidad extra con una retribución mayor. Pero después el resto cobraba todo igual. Ahora, si por ejemplo en el campo de la docencia, un asociado docente a una cooperativa de trabajo tiene 5 horas, va a cobrar por 5 horas. Si hay uno que tiene 20, va a cobrar por 20, ¿sí? ¿Se entiende esta cuestión de la equidad en la distribución del trabajo, o lo que sería la remuneración, que vuelvo a reiterar, no es sueldo en las cooperativas de trabajo, sino que se llama anticipo a cuenta de resultados. FASIMPAD era, o es así, claro. FASIMPAD, que es una cooperativa que la sigla, si la podés volver a poner ahí en el mensaje, FASIMPAD, significa fábrica sin patrones. Y es una empresa recuperada de Neuquén. Bueno, ahí los trabajadores habían decidido que iban a cobrar todos lo mismo, fábrica de cerámica, pero también tenían una rotación en el trabajo. Es decir, de repente aquellos que estaban en la cuestión, no sé, a ver, a cargo de una máquina o de un horno, FASIMPAD, Exanon, exactamente. También hacían una rotación de tiempo en tiempo, supongamos cada 3, cada 4, cada 5, cada 6 meses. Ese trabajador que estaba a cargo del horno, donde se cocinaba el cerámico, de repente le tocaba ir a la administración y tenía que ir al banco, hacer las cobranzas, atender el teléfono, etcétera, los pedidos, digamos. Esa rotación, bueno, es una forma de organización que la cooperativa se dio situacionalmente.
Entonces también esas cuestiones situacionales de cada cooperativa deberán ser resueltas y atendidas por los propios asociados, empresarios, trabajadores. ¿Sí? Bien, hablamos de la excepcionalidad al principio de la mutualidad rigurosa. Bueno, ¿qué pasa también en cuanto a la distribución del excedente si hubiese la cooperativa contratado empleados en relación de dependencia? Los empleados en relación de dependencia, contratados temporalmente por la cooperativa, en base a la resolución 360 del 75, probablemente le generen un excedente a la cooperativa, porque en ese caso la cooperativa se transforma en patrona y como que le va a quedar una plusvalía que sería un excedente. Ese excedente es no repartible, va a una reserva especial del artículo 42, que ya vimos en encuentros anteriores, que es una reserva especial del artículo 42, que la cooperativa la utiliza durante la vida de la cooperativa y que en el caso de disolución y liquidación es irrepartible. Muchos de ustedes lo respondieron esa cuestión en los trabajos prácticos. En términos generales, volviendo un poco y yendo creo que una de las preguntas en el trabajo era cuáles son los desafíos que planteaba Mirta Uoto en su trabajo sobre cooperativa de trabajo. Hay mucha bibliografía, o hay más bibliografía sobre cooperativa de trabajo, solo tomamos esa. Bueno, que tiene que ver con la sostenibilidad, digamos. Por ahí, un poco por la experiencia, muchas veces a nosotros nos ha tocado en el trabajo que hemos desarrollado y algunos están desarrollando actualmente, sobre todo Rosa nos podría llegar a contar muchas veces que las personas vienen a formar una cooperativa de trabajo pensando que el solo hecho de la formación de la cooperativa de trabajo va a solucionar su situación de empleabilidad. Bueno, no es tan sencillo, digamos. No es soplar y hacer botellas, hablando vulgarmente. Entonces, en la conclusión que nosotros planteábamos para esta clase, bueno, la idea de plantearse estas preguntas, el qué, por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, ¿sí? A quiénes, con qué, etcétera, que son preguntas, digamos, que las podemos encontrar, digamos, el autor es un especialista en administración y en formulación de proyectos, que es Anderek. Es importante evaluar cuáles son las mejores alternativas. Las cooperativas de trabajo son una herramienta sin duda válida, sin duda han posibilitado generar espacios de trabajo de manera comunitaria, asociada, autogestionada. Bueno, pero también hay otras herramientas que nos acercan a un sistema similar. Hoy por hoy, digamos, existen otras figuras, o sea, nosotros vamos a defender, obviamente, la cuestión identitaria del cooperativismo, pero también vamos a plantear que para aquellos que no estén convencidos del todo, porque a veces armar una cooperativa de trabajo, constituirla, formarla legalmente, es cuestión de 1 hora, a veces 2 horas, firmar los papeles, iniciar el trámite, tener la matrícula. La cuestión es hacerla funcionar. Ahí Rosa abrió el micrófono y levantó la mano. Ya no hay más papeles, Héctor. Bueno, los papeles virtuales, ¿no? En definitiva, hoy todo es digital, entonces eso facilita en cierta manera, pero también complejiza, porque aquel que no tiene la tecnología o no es muy ducho para entrar en el trámite a distancia, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, digamos, la cooperativa se arma, pongámosle un plazo, 1 día, 2 días, teniendo todos los datos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que después funcione. 20 minutos. 20 minutos por reloj, lo controló. El otro día le pusimos el cronómetro de Rosa y tardó eso. Bueno, entonces, el tema es que después funcione y que funcione realmente como cooperativa de trabajo. Entonces, bueno, por ahí hay otras alternativas que
que también son asociativas y que no requieren tampoco de tanta formalidad, porque bueno, hoy el costo de una cooperativa de trabajo de 6 personas debe rondar los 200 o 300 mil pesos por mes. A ver, Rosa, decime. No, termine, yo después agrego. Digamos, de costo fijo en el sentido de decir, bueno, tenemos que pagar los monotributos, tenemos que pagarle a un contador para que nos lleve los papeles, si tenemos que tener una cuenta bancaria abierta no sale tanto de costo. En general, digamos, son costos que hay que tenerlos en cuenta y que van a estar todos los meses, ¿sí? Hacer el balance anual, la asamblea, bueno, toda esta cuestión que se tiene que tener en cuenta. Bueno, entonces existen otras formas. Hoy, digamos, y previo al decreto 70 del 2024 de este gobierno nacional, que modificó la ley de contrato de trabajo y permitió una figura que se llama trabajo colaborativo, donde una persona puede tener, digamos, su emprendimiento y tener 5 colaboradores, o sea que serían 6 en total. Entonces eso sirve para un taller, sirve para una pequeña empresa constructora. Pero también hay otra figura como el negocio en participación, que es una figura que se celebra por un contrato privado y se inscribe en la FIP y se obtiene una quit. Y también están los consorcios de cooperación, que pueden ser constituidos por personas humanas y no requieren de tantas formalidades y exigencias formales de presentación que derivan en un menor costo y de administración. Digamos que podrían tener una figura así asociativa. Bueno, con esto estaríamos concluyendo. Rosa, hace el aporte y abrimos por ahí alguna pregunta que pueda haber. Bien, nada, agregar que por ahí la gente actualmente lo que se ve es que conforman cooperativas producto de la misma necesidad que tienen. Entonces ellos piensan que conformando una cooperativa están salvados y piensan que el Estado ya les va a dar el trabajo, ya les va a dar las herramientas y ya se va a solucionar todo. Entonces por ahí se encuentran con la fría realidad y la crueldad, digamos, de la realidad que estamos viviendo, de que son ellos los que se tienen que autogestionar. Salir a buscar el trabajo, o sea, ofrecerlo y salir a negociarlo. Entonces, por ahí, concuerdo con lo que decía Héctor hace un momento, por ahí van a la oficina y se encuentran con una realidad totalmente diferente. Y respecto a la cuestión de los papeles, si bien la plataforma o la digitalización agiliza un montón, es cierto que hay mucha gente que todavía no está familiarizada con la tecnología. Somos inmigrantes tecnológicos, entonces imagínense, nos cuesta a nosotros, imagínense a las otras personas. Entonces explicarle que para iniciar el trámite de la conformación, las autoridades sociales, las personas que vayan a ocupar los cargos, tienen que tener la quit activa. Entonces ahí ya viene otro problema, porque hay que explicarle que la quit es de AFIP, pero que AFIP no les va a cobrar ningún impuesto, que es simplemente a los efectos de que se puedan registrar en la plataforma, porque luego tienen que firmar la documentación digitalmente y se asustan porque piensan que les van a cobrar 20.000, 30.000 pesos la firma digital y realmente no tienen que registrar su firma, sino que apretar un botón nada más, registrándose previamente en la plataforma de trámites a distancia. Luego pueden firmar la documentación en la plataforma cuando inician el trámite. Entonces son todas cositas que fueron cambiando a partir de la resolución 1000, que también modificó unas cuantas resoluciones la resolución 1000. No sé si es el momento, pero hay que tenerla en cuenta al momento de que recibimos la matrícula, ¿no? Porque así como decíamos, 20 minutos para cargar la matrícula, la documentación o la información que nos pide el sistema a través de los modelos Proforma, si la documentación no tiene observación, capaz que en un término de 10 días ya tenemos la matrícula. Entonces ahí empieza la obligación y la responsabilidad. Hacernos monotributistas, registrar las actividades en AFIP, abrir una cuenta bancaria, ir a renta para solicitar la exención de los impuestos y traer los libros para poder rubricarlos. Y son un montón de cosas que por ahí, cuando uno se los explica al momento, te dicen todo que sí, y después cuando llega el momento de recibir la matrícula y el registro provincial, se encuentran con un montón de responsabilidades que no sé si están tan dispuestos a asumir.
y se asustan más cuando le decimos que tienen que ir viendo un contador para que pueda ir armándole el ejercicio económico para cuando tengan que convocar en un futuro a una asamblea. Así que la autogestión es difícil. Si bien la normativa, siempre le explicamos, la normativa de la provincia de Río Negro tiene bastante contemplación con las cooperativas, también es una responsabilidad de ellos salir al mercado a ofrecer su trabajo para poder negociarlo y obtenerlo. Y son ellos los que se tienen que hacer cargo de todo después. El contador, el monotributo, la obra social, el seguro de vida con cláusula por accidente, y estar todo en regla, porque no solo la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales los va a controlar, sino que va a haber otras reparticiones públicas que imparten sobre ellos. Gracias, Rosa, por la aclaración. Sí, Carlos, dale. Hay un teórico que vos, Héctor, debés saber el nombre, yo no me lo acuerdo quién dijo esto. Todo lo que dice Rosa me hizo acordar a este teórico que dice que armar una cooperativa es facilísimo y muy rápido. Lo difícil es formar un cooperativista, que creo que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Claro, sí, bueno, es muy cierto eso. Es tan cierto como decir, es más fácil no ser cooperativista que serlo. Entonces, por ahí, digamos, para ponernos sarcástico al finalizar, pero bueno, digamos, es para concluir, digamos, la forma cooperativa de trabajo, digamos, da resultados y, digamos, a mucha gente le ha dado resultados de hecho. Y bueno, podríamos poner ejemplos, pero también ha sido una figura que por eso existen las tensiones que existen respecto del trabajo autogestionado, de las cooperativas de trabajo. Ha sido, digamos, quizás utilizada desde la cuestión política como un instrumento para aplicar o tratar de implementar política pública. Entonces, lo que señalaba Rosa, que a veces las personas piensan que formando la cooperativa el Estado le tiene que dar trabajo. Entonces se producía una confusión, como que una cooperativa de trabajo es una entidad cuasi estatal y es una entidad privada, de derecho privado, donde los dueños son sus asociados, trabajadores y empresarios, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones es importante aclararlas porque, bueno, esto es también, digamos, es una opción de organización, y para que la opción sea, y que es libre, y que esa libertad de decisión me tiene que hacer responsable de la decisión que uno toma al formar parte de una entidad de este tipo. Rosa. No, simplemente que la doctrina del cooperativismo por ahí es, no sé, no quiero pecar, pero es compleja, es como decía un ex compañero de trabajo, es perfecta, pero los seres humanos la tergiversamos. Entonces, por ahí cambiar la cultura del pensamiento de las personas es lo que por ahí cuesta. Hay personas que vienen y uno le explica los valores, los principios, la diferencia entre una cooperativa y una empresa de otro tipo, y la comprenden perfecto, pero hay otras que no. Entonces, ahí está la clave, y por eso mismo la importancia de estas capacitaciones, que obvio que no todo el mundo participa, pero por ahí uno no es que quiere ser, como hablando mal y pronto, pesada en remarcar la doctrina, en remarcar los valores, en remarcar los principios, en indicar cuál es el objetivo o cuál es el sentido de la doctrina, qué significa ser cooperativista, sino que es para que comprendan la diferencia y que puedan cambiar, no quiero decir cultura, pero sino un poquito, o ayornar su pensamiento a la doctrina a la cual formamos parte. A eso me refiero cuando digo que por ahí las personas arman cooperativas por una necesidad. A veces arrancan por una necesidad y les gusta el movimiento e empiezan como a practicarlos. A veces no les gusta el movimiento y te dicen al final esto es toda una farsa, vienen, nos pintan todo de colores, todo hermoso y es toda una mentira.
y bueno, depende de qué aportaste, qué hiciste vos. O sea, nosotros de este lado es esto lo que podemos aportar. ¿Qué aportó usted o qué aportaron ustedes para poder superarse y permanecer, digamos, y no prevalecer? Pero bueno, es la eterna discusión. Gracias, Rosa, muy claro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No, por favor. Disculpen que estoy muy seria, pero no es que estoy enojada todo el tiempo, soy seria. Me han dicho de que me veo muy seria, muy enojada del otro lado, pero no es tan así. Bueno, está. Bueno, no sé si, como decíamos al principio, al final de esta clase íbamos a hacer una introducción, o de este encuentro, perdón, que no intenta hacer una clase magistral, ni mucho menos, pero bueno, la idea era que Rubén y Ángel, que están los dos presentes, nos anticiparan un poco lo que va a ser la clase 6 y la última, con la cual estaríamos terminando este dispositivo de formación. Hay alguno de los que están presentes, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, si digamos, tienen la oportunidad de hablar ahora o de callar para siempre. No, siempre pueden hablar. Bueno, quedamos así. pueden hablar por el foro. Si no, Magdalena Porma levantó la mano. Muy bien, Magdalena, vamos todavía. Adelante, Magdalena. Yo, más que aporte, por ahí avisarlo, contarles que me he tratado con los prácticos, y bueno, justo me agarró todo mi trabajo aquí, así que prácticamente estoy como es, muy atareada. Claro, Magdalena, justo estás en la etapa de todo lo que tiene que ver con la recolección de los lana y pelo. Claro, de lana y pelo. Te entendemos perfectamente y... Pero de a poco voy. Bien, bien, por supuesto. Igualmente van a tener tiempo, por eso yo les decía, digamos, van a tener tiempo. La idea es que todos puedan terminar y si hay alguno que se le complica y necesita un poco más de tiempo para completar las actividades, nos avisa, nos manda un mensajito por la plataforma y vamos a estar atentos a acompañarlos para que, bueno, esto Rosa lo ha dicho en encuentros anteriores, digamos que están los foros de consulta, si tienen alguna duda, nos llega la notificación y nosotros, bueno, todos los días estamos viendo mañana y tarde, revisando la plataforma y demás, así que por esa cuestión no se hagan problema, o sí, digamos, háganse problema, digamos, no solo preocúpense, sino que también ocúpense, pero digamos, si necesitan más plazo, Magdalena, quédate tranquila que lo van a tener. Buenísimo. Sabemos que ahora justo están en plena campaña de esquila, así que, y esperemos que sea una campaña muy productiva, en cantidad, calidad y precio. Bueno. La verdad, un año atípico, así que preocupaciones, pero más que nada ocuparnos. Claro, claro. Bueno, el mayor y el mejor de los éxitos. Bueno, yo ahora me llamo a silencio y los dejo con Rubén y Ángel, no sé cuál de los dos quiere arrancar primero. Puedo arrancar yo. Hola, ¿cómo les va, gentes? ¿Cómo andan, queridos cooperativistas, educadores? En la última clase, que va a haber un sorteo por un viaje, no va a haber un sorteo. La idea es hablar sobre cooperativismo educacional, cooperativismo escolar, que es una intromisión que tienen las cooperativas dentro de las escuelas, generando un espacio de los alumnos con docentes guías a cargo, un espacio que es de los estudiantes. Por eso después vamos a ver la diferencia que hay entre una cooperadora, una cooperativa, el EVE, el centro de estudiantes y cualquier otra cuestión. Es una cooperativa que se arma bajo la tutela, pero sin el control de los adultos, donde tienen presidentes, secretarios, tesoreros, generan proyectos las cooperativas, hay mutuales también, pero esas generan servicios.
y trabajan exactamente igual que sea una cooperativa de adultos. ¿Cuál es la idea? ¿Que sea un semillero de cooperativistas? No. La idea de las cooperativas escolares es generar ciudadanos con un fuerte raigambre, un fuerte conocimiento en valores y principios y que sean ciudadanos plenos, solidarios, frente a la elección que hagan de su vida. En la provincia nosotros tenemos actualmente 22 cooperativas, 2 mutuales, pero dando vuelta en distintas localidades hay aproximadamente otros 25 proyectos más de escuelas que están ingresando en distintas etapas y en distintos momentos. La idea nuestra es, con Ángel, no sé si estás por ahí Ángel, no te veo, es generar una charla que va a ser distinta a la que han venido hasta ahora. Vamos a trabajar con otros elementos, con muchas preguntas, y bueno, la idea es, en especial, va a ser útil no solo para los docentes, sino para aquellas personas que tienen hijos en edad escolar, que tienen acceso a escuelas, de la intromisión, la apertura, la generación de un espacio que está totalmente normado. Río Negro tiene la particularidad de ser unas provincias con una legislación muy prolija, muy hermosa. Es más, nosotros le hemos provisto a otras provincias cuando empezaron este viaje, por ejemplo, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa, estuvimos en San Luis con un grupo de docentes, también tienen legislación nuestra, pero para que la tomen como referencia. Mira, ustedes quieren hacer esto, les va a faltar esto. Quieren hacer esto, les va a faltar esto. Esto les sirve para esto. Entonces, todo el armado que cada espacio, cada localidad, cada provincia puede llegar a ser, nosotros hemos tratado de aportarlo. Río Negro tiene ese buen nombre. Bueno, personas como Héctor, que hace muchísimos años que trabajan en esto, de los cuales nosotros somos discípulos de él casi, nos han permitido, digamos, tener ese buen nombre. Hay provincias que tienen muchísimas más cooperativas, pero Río Negro tiene lo suyo. Somos integrantes de la CALME, que es la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional, que es una asociación civil con 30 años ya aproximadamente de manejo de esto, y somos parte también referentes de lo que es el Nodo Río Negro. No sé, Ángel, si estás por ahí, así me das una mano. Acá estoy, Rubén. La verdad que hablas bastante lindo. No sé de dónde salieron esas palabras. ¿Qué comiste? No, creo que hiciste una muy buena síntesis. Yo creo que por ahí Ana Brand, bueno, acá tenemos protagonistas que nos vieron compartir la temática, que saben más o menos el título, pero no sé si han compartido a veces un espacio de trabajo en el cual nosotros intentamos eso, ¿no? Revalorizar o poner en valor justamente los principios y valores del cooperativismo al servicio de un ciudadano pleno e íntegro, protagonista, digamos, de sus días y consciente de lo que hace, consciente de lo que hace en función de las necesidades que tiene y de las estrategias que busca para salir adelante, ¿no? Sí, calculo, bueno, la idea es esa, tener un momento de charla, un momento de reflexión, de participación, para que se pueda ver plasmado ahí de qué manera el cooperativismo ingresa o tiene participación generalmente son las juventudes, bueno, la adolescencia, la niñez, porque esto es el ser humano. Bueno, nos formamos desde que nacemos hasta, o anticipadamente, si se quiere, ya desde el vientre de la madre con los estímulos, y a eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Destacar que el cooperativismo da y tiene muchas herramientas que son muy importantes y que a veces es cierto que en las políticas educativas que a veces nosotros vivimos o compartimos, a veces no está en el estrado que tiene que estar, ¿no? Porque por ahí somos críticos de las cuestiones que se hacen en cuanto a las novedades que aparecen por convivencia, cuestiones de género. Lo vemos como muy, muy importante, pero como islas, y acá el cooperativismo tiene una posibilidad de dar regularidad y participación en todos los sentidos. Así que bueno. Basado en los mismos 7 principios. Totalmente. No cambia nada. Da un concepto de pertenencia del estudiante con el establecimiento educativo.
Sí, en los principios, en la clase 1 que ustedes estuvieron vinculando y haciendo, mirando y reflexionando sobre las preguntas que ponía Héctor, dónde se cumplían los valores, y la cuestión en la comunidad, en el asociado, bueno, la idea es esa, pero vamos a ver si ustedes se sorprenden, no sé cómo que se imaginan que vamos a arrancar, o cómo, o si vamos a hacer una mini cooperativa, o una cooperativa gigante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos el cooperativismo a nivel educacional en niños y adolescentes de edad escolar, ¿no? Y tomando siempre como base la importancia que tiene la institución educativa o el periodo escolar en cada uno de nosotros, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea. Tener una clase de un ida y vuelta, que podamos trabajar y que podamos sorprenderlos a ustedes, pero para bien, y que ustedes también en su devolución nos puedan aportar algunas cuestiones que a veces nosotros rescatamos para seguir, bueno, se nos pasó esto, mirá lo que apareció por acá, y seguir enriqueciendo la posibilidad de seguir difundiendo el cooperativismo a nivel educacional. Siempre como lo hacemos nosotros en los ámbitos escolares, donde sea necesario que lo hagamos, porque hay instituciones cooperativas que nos han pedido y no han... Sí, Ruth, muchas cosas son posibles, sí, y acá estamos para eso, así que agradecemos siempre la posibilidad de estar acá y de poder difundir esta temática y seguir acompañando a los docentes, como dice Rubén. Hay 25 instituciones que tienen la formalidad ya del reconocimiento del Ministerio de Educación con su registro, pero sí es verdad también que hay otras que están trabajando, y bueno, vamos a ver cómo se concreta. Cada uno tiene su propio gen y, digamos, va a tener su periodo de fortalecimiento, su propio periodo de afianzamiento en la temática, a medida que vamos trabajando. Así que acá estamos dispuestos con Rubén y con el resto de los equipos para trabajar. Hay dos manos levantadas por ahí, una del 140 y otra de Porma, creo que se llama. Pasó muy rápido acá en el celular. Sí, simplemente, bueno, comentarles adicionalmente a lo que manifestaban Rubén y Ángel en la introducción, que bueno, mañana van a encontrar habilitada en el aula la clase 6 y van a ver ahí materiales de lectura, trabajo final, cooperativismo, mutualismo educacional. Eso es lo que van a ver. Y ahí cuando desplieguen van a ver una serie de archivos que bueno, que tienen que ver con estas cuestiones que comentaban Ángel y Rubén. Y ahí en esa serie de archivos van a ver clase 6, consigna y propuesta de trabajo. Bueno, que la característica que ustedes van a ver es que no va a haber un desarrollo tan largo de la clase, sino que más bien ahí van a ver en ese PDF una pequeña introducción y las consignas. Van a tener que ir a buscar dentro de los materiales esas consignas y esas actividades. Entonces van a tener dos actividades que están en un archivo comprimido y van a tener un video que van a tener que ver para poder resolver esas dos actividades, ¿sí? Y yo no sé, Rubén y Ángel, quizás la temática y en función del interés, porque bueno, hay muchos participantes, muchas participantes que vienen del ámbito educativo, si les parece bien, digamos, quizás con un encuentro... La respuesta es sí. Con un encuentro sincrónico no nos va a alcanzar, entonces bueno, podríamos plantear, digamos, si les parece bien, un encuentro el martes que viene, ya con algo de lectura, y ahí seguramente van a surgir dudas, más allá de que mañana también vamos a habilitar ese foro donde ustedes van a poder consultar, y ahí van a estar los chicos Rubén y Ángel haciendo las devoluciones, pero digamos, podríamos plantear, digamos, en vez de un encuentro sincrónico, sino el de la semana que viene y otro más. Totalmente Sí, de acuerdo. Sí, en eso no hay ningún problema, estamos para esto, porque por ahí tal vez, no sé, la idea es que puedan ver, ya repasando los materiales que va a subir Héctor, que puedan mirar cómo a veces
se pueden producir y podemos rescatar en la planificación de las actividades cuestiones vinculadas a lo educacional. Acá sí o sí hay que ser coproductores de saberes, así que esa es una de las cuestiones que nosotros intentamos que hacerlo un poco más consciente en lo que nosotros estamos pensando que queremos que adquieran los estudiantes en nuestras clases. Van a ver un concepto nuevo, o un concepto que ya lo conocen, que es el de la transversalidad. Entonces acá vamos a ver esta cuestión de cómo la educación, porque esto está dentro de un ámbito educativo, el cooperativismo atraviesa todas las materias y cómo todas las materias se autoalimentan y alimentan a la cooperativa escolar y a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Entonces es a partir de ahí que nosotros generamos este espacio de educativo. Por eso siempre hablamos que por más que se realicen proyectos, hay COPEMS, una cooperativa escolar de Maquinchao, por ejemplo, vende dulces, pero ellos lo usan los proyectos para otras cuestiones. Entonces vamos a ver esa cuestión, cómo se canalizan los proyectos, cómo se generan. Quizás haga falta esa segunda. Mañana en el foro los esperamos, las esperamos. Lo que pregunten, lo que necesiten, y en el caso como una persona, Ruth, que preguntó de que quiero armar uno, bueno, charlamos, nos comunicamos por fuera de este espacio, no hay ningún inconveniente. El área nuestra se llama Área de Cooperativismo, Mutualismo Educacional y Juventudes Cooperativas y Mutuales. O sea, agarramos toda la franja etaria entre los 10 y los 18 de cooperativas y mutuales escolares y de los 18 a los 35 que son las juventudes cooperativas y mutuales. O sea que tenemos un amplio panorama de personas como para trabajar. Así que bueno, los esperamos, no le queremos interrumpir más. Cada uno tendrá que hacer sus cuestiones. Me despido. Estoy haciendo puré de papas con patitas de pollo para la noche. Bueno, mirá qué bien. Con el hambre que hay hablando de comida. Para la nena. Nos hiciste despertar el estómago. Bueno, gente que invite, claro, sí. Bueno, estamos un poco lejos, pero no sé si hay alguno cercano ahí en la zona andina. Llevo el vino, muy bien. Bueno, perfecto. Bien, entonces... Magdalena. Magdalena, dale. A ver, perdón, Magdalena, pensamos que había quedado levantada de hoy, pero sí. No levantada de hoy, hermano. Bien, perfecto. Bueno, entonces les agradecemos a los que han participado hoy. De todas maneras, también esta clase va a estar, este encuentro, perdón, va a estar grabado y seguramente en el transcurso de mañana vamos a estar también compartiendo para los que la quieran volver a escuchar o los que no pudieron, va a estar subida en el canal de YouTube del CEN 40 y vamos a compartir el enlace. Así que bueno, les agradecemos. Los esperamos con las actividades y mañana, vuelvo a reiterar, habilitamos la clase, el acceso para que ustedes puedan ver todo eso y un foro para consultas permanentes. Así que, bueno, me alegro que haya sido así, Paulo. Un abrazo cooperativo para todos. Chau. Hasta mañana. Chao, gracias. Chau.